El Estado Dominicano tuvo una época de mucha fortaleza en materia de producción y para exportación. No decimos que no la tenga ahora, pero estamos funcionando en una configuración que cambió a partir del año 1996. Pero República Dominicana, que era un país con una economía meramente agrícola, hasta los años de la década de los 80, donde la producción para exportación tenía 4 productos básicos, porque al ser agrícola, bueno, pues entonces los productos de exportación eran café, cacao, tabaco y caña de azúcar. Con la transformación de la economía, después de los 80, la economía cambió a servicios, turismo y tecnología. Y eso fue un paso excelente porque conectaba con el traslado o la migración de la gente del campo hacia los barrios y se ensancharon, crecieron grandemente las ciudades que habían tenido un 35% de la población dominicana, pasaron a tener más de 70% de la población dominicana que vive en los lugares urbanos. Pero el Estado Dominicano tenía un conjunto de empresas, agrupada en un bloque llamada CORDE, que hacía que el Estado tuviera una posibilidad importante de empleos que formaban parte de la dinámica de la economía del pueblo. Y eso hacía que las administraciones pudieran nombrar sus empleados en ese conjunto de empresas que los políticos modernos comenzaron a ver como una carga. Y desde la industria del papel, la de vidrio, el Consejo del Azúcar, bueno, un conjunto amplio de puestos de trabajo para los dominicanos. Los conceptos modernos, después del 1996, que entraron a las ideas de la globalización y del neoliberalismo, sobre todo el neoliberalismo, porque la globalización es inevitable para los países porque todos estamos en el mismo planeta, y con la masificación del Internet el mundo pasó a ser una aldea global. Era inevitable la globalización, pero sí era evitable el neoliberalismo, que se fundamenta en que el Estado se convierte de un Estado productor y competitivo con producción y empleo a un Estado regulador. Y comenzaron sobre todo los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo liderazgo ostentaba el doctor Leonel Fernández, a hablar de ese Estado moderno que solo se sentaba a cobrar los impuestos y a distribuirlo, pero renunciaba a esa posibilidad de colocar a dominicanos y dominicanas en una participación laboral que muy difícil que sea igual que el sector privado, tiene menos requisitos, pero aunque las empresas no tuvieran el rendimiento del sector privado, hacía un aporte de empleo, no solo para los compañeritos del partido, sino empleo en sentido general, porque las empresas públicas o privadas necesitan de la contratación de personal técnico. Este asunto del neoliberalismo, y que mucha gente no hizo caso cuando se hizo el señalamiento de que si el Estado renunciaba a esa posición, a esa posibilidad de tener empresas propiamente, se iba a generar un hueco, se iba a generar
un vacío en la participación de los empleos. Pero como el que gana es el que decide, se produjo un mal negocio para la nación, pero posiblemente un buen negocio para los actores que encabezaban ese proceso, y vendieron la mayoría de las empresas del Estado. Y entramos en una época en donde el partido que gobierna tiene mayores dificultades de colocación para las personas. Miren dónde estamos hoy día, en donde el Partido Revolucionario Moderno, con el gobierno que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona, tiene a la fecha amplias dificultades para la colocación de su gente, porque encontró esos dos problemas que estamos mencionando. Número uno, que el Estado hace par de décadas que se desapoderó de un buen conjunto de empresas, nicho de empleos para la gente, y el otro problema es el paso que dio el partido que gobernaba hasta el año pasado de generar unos derechos que hasta ese momento no tenían los trabajadores públicos en sentido general. Esa segunda parte es muy interesante porque los trabajadores, sin importar el color de su pensamiento, merecen no solo que se les reconozcan sus prestaciones laborales, sino también que sigamos avanzando a que la gente no cambie de empleo por la simpatía del partido político. Y eso es posible, se viene planteando desde sociedad civil hace un tiempo. Pero el factor del neoliberalismo debilitó grandemente el Estado dominicano porque hay una masa que se mueve en el activismo político que, si bien es cierto, la nación no tiene que cargar con esas responsabilidades de darles empleo, pero sí el Estado tiene posibilidad de generar riquezas, de entrar en la competitividad de la producción y mejorar así la exportación. A todas esas cuestiones renunció el Estado dominicano en el momento que desde el gobierno los teóricos y entendidos en la materia impusieron esa salida del Estado y de esos beneficios hacia su gente y hacia la población, que desde ese tiempo está ausente. No pusimos atención aquella vez, permitimos que se hiciera eso y ahora estamos pagando las consecuencias. Vendrán tiempos mejores, hay que mantener la fe. Continuamos.